buenos días. Muchísimas gracias por haber sacado de su valiosísimo tiempo para venir a esta pequeña charla, la cual concluye un ciclo sobre asuntos éticos en distintas tradiciones. En esta ocasión vamos a ver la parte ética del budismo en sentido general, en términos generales, porque se vuelve compleja en la medida en que vamos avanzando. Así que vamos a ver, este tema está dividido en tres partes. La primera parte, vamos a ver lo que dice Blavatsky sobre teosofía y budismo. Ella tiene unas ideas muy tajantes y ella pues establece una separación inmediata entre lo que es la teosofía como tal y el sistema budista. La segunda parte es lo que tenemos a la mano, básicamente en las redes sociales y en los textos que están al alcance de la población en sentido general. Ahí vamos a ver algunos asuntos contemporáneos relacionados con la ética y el budismo, y finalizaremos con la tercera parte, en la cual Olcott específicamente establece los puntos fundamentales entre las diferentes tradiciones budistas y donde coinciden cada una. ¿Okay? Realmente las cosas pues pudieran quizás haber cambiado desde Olcott para acá, pero es interesante ya que él señala la unidad en esos puntos, y ahí vemos la parte ética. Antes de comenzar, queremos recordarles la primera idea fundamental. La primera idea fundamental, ¿verdad?, de las tres ideas fundamentales, es una clave poderosísima que nos permite accesar probablemente los detalles más sutiles y más profundos en cualquier sistema. Así que la primera idea fundamental, que se refiere a la unidad, nos dice que en cuanto al yo y a la fuente de la vida, los grandes teósofos, los antiguos y los modernos, han afirmado que existe un principio infinito, que es la causa de todo lo que ha existido y podrá existir jamás. Por consiguiente, ese yo causal, la única verdadera deidad, no puede estar ausente de ningún punto del espacio, y somos inseparables de eso. Cada uno de nosotros es un rayo inseparable de ese principio absoluto. La comprensión de esto pone de inmediato en orden nuestras mentes, ya que somos, en esencia, eso que es incambiable e incambiable. Detrás de todo lo percibido, lo sabido y lo experimentado, está el invisible yo uno. Y tras el poder en nosotros de percibir, de conocer y de experimentar, y aparte de todo lo percibido, lo conocido y lo experimentado, está el yo uno, la conciencia única compartida por todos, es decir, el poder de cada ser. Esa es la base de toda la hermandad, el lazo que unifica tanto lo que está por encima del hombre como lo que está por debajo del hombre. Con el tiempo uno se acostumbra a escuchar esa idea y no es fácil entenderla, pero bueno, algún día la entenderemos. En el capítulo 1 de las claves de la teosofía, en el 1, apenas comenzado, y estamos hablando de Blavatsky en Londres, ya en sus últimos años, le hace una pregunta, un estudiante a Blavatsky le pregunta: ¿la teosofía y el budismo es la misma cosa? ¿Son los teósofos budistas y los budistas teósofos? Y dice ella: no, espérense un momentito, vamos a separar, ¿verdad?, la leche de la mantequilla o la leche de la nata, y vamos a poner esto en claro. Cuando vamos entonces a la clave de la teosofía, la primera pregunta que le dicen a ella en la sección
teosofía, no el budismo, le pregunta al estudiante, ¿suelen a menudo considerarnos como budistas esotéricos? ¿Sí? Dice el estudiante, ¿sois todos pues discípulos de Gautama Buda? Y ella responde, no. Pues equivaldría a decir que todos los músicos son discípulos de Wagner. Algunos entre nosotros pertenecen a la religión budista. Sin embargo, contamos entre nosotros, hablando de la sociedad, mucho más indos y brahmanes que budistas. Y más cristianos, europeos y americanos, que budistas convertidos. Eso nació el producto del error, de la mala interpretación del verdadero sentido del título de la excelente obra del señor Sinet, titulada Budismo Esotérico, debiendo haberse escrito la palabra con B, o sea, debiendo haberse escrito la palabra budismo con una D, en vez de dos D, porque en este caso, esta palabra hubiese expresado la idea del autor, o sea, la sabiduría como Boda, Bodhi, inteligencia, sabiduría, etc. En vez de budismo, que significa la filosofía religiosa de Buda o Gautama. Y dice Blavatsky de una manera muy breve, muy breve, dice, la teosofía es la religión de la sabiduría. A mí se me paró la respiración. ¿Cuántas veces yo no he visto esto? Mira qué interesante. Blavatsky dice, la teosofía es la religión de la sabiduría. ¿Okay? O sea, el corazón de todo esto es la sabiduría como tal. No dice sabiduría divina, no dice sabiduría, no. La sabiduría. Ella dice, la teosofía es la religión de la sabiduría. Wow, qué interesante. Vuelve el estudiante y le pregunta a Blavatsky, ¿qué diferencia hay entre el budismo, es decir, la religión fundada por el príncipe de Kapilavastu, ¿verdad? Y el budismo, o sea, sabiduría, que decís es sinónimo de teosofía? O sea, ella está preguntando, ¿qué diferencia, le pregunta el estudiante, existe entre el budismo, tal y como se conoce en ese momento, y el budismo, expresado según Sinet, como sinónimo de teosofía o de sabiduría? Y dice ella, bueno, exactamente la misma que existe entre el ritualismo y la teología dogmática de las iglesias y sectas, ¿okay? Y las enseñanzas secretas del Cristo, que se llamaron los misterios del reino de los cielos. ¿Okay? Para ella, uno representa ritualismo, teología, etcétera, etcétera. Y el otro representa un conocimiento secreto, un conocimiento que no es público. Entonces continúa ella diciendo, Buda significa el iluminado, iluminado por Boda, o conocimiento y sabiduría. Esta se arraigó y difundió en las doctrinas esotéricas que Gautama enseñó solo a sus arhats, es decir, los ancianos, los ancianos, ¿verdad?, escogidos. Y bueno, el estudiante le pregunta a Blavatsky, sin embargo, niegan algunos académicos orientalistas que Gautama haya enseñado jamás doctrina esotérica alguna. Y vuelve ella y repica, ¿verdad? Dice ella, también pueden negar que posea la naturaleza secretos ignorados por los hombres de ciencia. Sus doctrinas esotéricas eran simplemente la Guptavidya, ¿verdad?, como sinónimo de ciencia o conocimiento secreto. Repito, sus doctrinas esotéricas eran simplemente conocimiento o ciencia secreta de los antiguos brahmanes, cuya clave han perdido por completo sus modernos sucesores. Claro, con raras excepciones,
Y esa Biblia, o sea, ese conocimiento oculto, pasó al dominio de lo que se conoce ahora como doctrina interior o secreta de la escuela mahayana del budismo del norte. Los que lo niegan son simples pretendientes, ignorantes del orientalismo. Hago un paréntesis aquí. Blavatsky, cuando habla en sus libros, ella habla de dos escuelas. Ella habla de la escuela del norte y de la del sur, términos que no se usan en la actualidad. Cuando ella habla de la escuela del sur, se está refiriendo, ¿verdad?, al budismo ortodoxo, ese que se situó en Tailandia. Es la corriente que hoy conocemos como mindfulness, ¿okay? Y son los ortodoxos en el sentido de que Buda es la primera y la última autoridad. Ellos no tienen, no le dan esa validez que le dan las demás escuelas. Entonces, ella habla del budismo del norte, del budismo mahayana. El otro le llaman Theravada, o sea, el budismo de los ancianos. ¿Okay? El mahayana es el gran vehículo, pero cuando ella habla del budismo del norte, está hablando del sistema tibetano específicamente, que es el que ella se familiariza. Continúo. Dice Blavatsky: les aconsejo leer el budismo chino del reverendo Mr. Atkins, especialmente los capítulos referentes a las escuelas y enseñanzas exotéricas, con X, y esotéricas, y comparece entonces el testimonio de todo el mundo antiguo sobre el particular. Y viene el estudiante y le tira de nuevo una pregunta resbalosa a Blavatsky. Esta es la penúltima, ya estoy finalizando con esto. Le pregunta el estudiante a ella: ¿no es sin embargo la ética de la teosofía semejante a la que enseñó Buda? Y dice ella: ciertamente, porque aquella ética es el alma de la religión de la sabiduría y ha sido en otros tiempos la propiedad común de los iniciados de todas las naciones. Pero Buda fue el primero en difundir esa ética sublime con sus enseñanzas públicas y en hacer de ella la base y la esencia misma de su sistema público. En esto consiste la inmensa diferencia que existe entre el budismo exotérico, con X, y todas las demás religiones. Porque, mientras en algunas de estas ocupan el ritualismo y el dogma, o sea, lo más importante, el primero, el más importante lugar, la ética siempre ha sido en el budismo lo principal. Esto explica la semejanza, casi la identidad que existe entre la ética de la teosofía y la de la religión budista. ¿Saben esa información? Porque le voy a hacer una pregunta ahora cuando termine. Finaliza la última pregunta del estudiante a Blavatsky y le dice el estudiante: existen algunos grados de diferencias importantes entre los asuntos éticos. Y dice ella: existe una distinción notable entre la teosofía y el budismo exotérico, con X, es el budismo que todo el mundo conoce. Y es que este último, representado por la iglesia del sur, y dijimos que la iglesia del sur es la Hinayana, ¿verdad? O Theravada, que es la de los ancianos. Y esa está situada ¿dónde? En Tailandia. ¿Okay? La iglesia del sur niega por completo, número uno, la existencia de deidad alguna. Dos, una vida consciente post-mortem y hasta una individualidad consciente que sobreviva al hombre. Tal es al menos la doctrina de la secta siamesa. Le llama siamesa porque en ese entonces Tailandia no se llamaba Tailandia, se llamaba Siam, ¿verdad? Siam. Hoy considerada como la forma más pura del budismo exotérico. Es así, en efecto,
si nos referimos únicamente a las enseñanzas públicas del Buda. Pero en las escuelas de la Iglesia Budista del Norte, establecidas en aquellos países asiáticos donde se retiraron los arhats, o sea, los ancianos, la gente que estaba más cerca del Buda, donde se retiraron los arhats iniciados después de la muerte del maestro, enseñan todo lo que se conoce hoy día con el nombre de doctrinas teosóficas, porque forman parte de la ciencia de los iniciados, probando así cómo fue sacrificada la verdad en aras de la letra muerta, por la ortodoxia demasiado celosa del budismo del sur. Hay una crítica interesante. Cuanto más sublimes, más nobles, más filosóficas y científicas, aún en su letra muerta, son sin embargo sus enseñanzas, comparadas con las de cualquier otra iglesia o religión. Sin embargo, dice ella, teosofía no es budismo. Pregunta: ¿es teosofía y budismo éticamente hablando lo mismo? Sí. Aparentemente, ¿verdad? Dicen algunos. Veo como cierta timidez. Podríamos decir de alguna manera que la teosofía se separa de una parte del budismo y acompaña probablemente a otra parte. Es decir, podríamos decir que la teosofía niega el budismo ortodoxo, el budismo exotérico, como le llaman, tradicional, ritualista, que existe en Tailandia y los países que le rodean. Podríamos decir que la teosofía rechaza ese budismo. Yo no diría que lo rechaza, sino que hace un estudio, porque la teosofía está haciendo un estudio comparativo de todas las religiones, ¿verdad? Y la iglesia, que es el segundo objetivo de la teosofía. Toda esa corriente del mindfulness que está de moda hoy día, ¿verdad? Y que se convirtió en un tremendo negocio, viene de ahí, ¿ok? De esa área. ¿Ok? Sin embargo, cuando Olcott se acerca al sistema budista y lo abraza, Olcott parte de esa iglesia, como le llaman, o de ese sistema, ¿sí? Pero si no me equivoco, lo que yo te decía que en nuestra escuela de Gambia, Sí. no tienen como parte de su estatuto una experiencia de la conciencia de desencarnar, por ejemplo, y eso es uno de los estatutos de la teosofía, Sí. la obligación de la necesidad. La idea es la siguiente, bueno, no vamos a entrar en eso porque me tomaría un tiempo y me voy, probablemente eso se responda más adelante, pero Blavatsky señala que hay una ética superior a la cual la teosofía se adhiere, que es la ética de los iniciados, la ética de los arhats, de los ancianos, de los pocos. Sin embargo, ¿verdad? Vamos a ver más adelante en qué consiste esa ética, en qué consiste tal cosa, y si nosotros somos capaces, ¿verdad?, de abrazarla, si nosotros somos capaces de transitar ese tipo de comportamiento. Por cierto, ética es sinónimo de iniciación. Es importante, ¿verdad?, que ustedes sepan que en el budismo, al igual que en otros sistemas, se comienza a caminar realmente cuando se toman las iniciaciones correspondientes. Ética, en algunos momentos, se convierte en sinónimo de precepto o de voto. Y voto es un compromiso. Y hay compromisos a niveles.
Hay compromisos a nivel público, hay compromisos a nivel familiar, hay compromisos con un sistema, hay compromisos con deidades. Hay distintos tipos de compromisos. Y eso, ¿verdad?, está en el budismo y lo vamos a ver más adelante. Así que vamos entonces a la segunda parte, lo que está disponible para el gran público. Y viene la pregunta: ¿en qué consiste la ética budista? Así que la ética budista está basada en la visión iluminada del Buda o de otros seres tales como los bodhisattvas. En India, el término usado para nombrar la ética o la moralidad es sila. El nombre que lo vamos a... Sila. Vamos a ver más adelante que Sila es también uno de los paramitas. Así que Sila es uno de los pasos en el sistema conocido como el noble óctuple sendero. Es uno de los pasos. Es un código de conducta que abarca el compromiso con la armonía y el autocontrol, basado en la motivación fundamental de no ejercer la violencia o liberarse del acto de causar daño o sufrimiento. Sila, algunos lo interpretan como recta conducta, o también como moralidad, otros como disciplina moral y otros como precepto. ¿Okay? Así que Sila es un comportamiento ético intencional, es interno, es consciente y está atado a un compromiso. ¿Okay? A un compromiso que tiene que ver con el sendero de liberación. Es una orientación ética interior y se extiende a las relaciones con los demás. No es lo mismo, ¿verdad?, en el sentido occidental, que significa obediencia, significa obligación y significa restricción externa. Sila es una de las 3 prácticas fundamentales en el sistema budista, basada en el movimiento Vipassana, ¿okay?, o el movimiento, ¿verdad?, del mindfulness. Ese movimiento estipula que el sendero de la liberación como tal se puede resumir en 3 grandes pasos. El sendero budista, ellos lo resumen en el desarrollo, ¿verdad?, de la conducta superior, o la recta conducta, que es Sila, el desarrollo del Samadhi, que son estados de lucidez increíbles, o sea, estados de una cordura absoluta. Y en Pali ellos dicen Panya, o otro es en Prajna, que es la sabiduría intuitiva. Es como la sabiduría es un tipo de conocimiento superior atado a la parte intuitiva. A mí me lo han explicado unas cuantas veces, pero no voy a entrar en ese detalle porque a lo mejor en una próxima vida lo voy a comprender. Pero esto es un conocimiento intuitivo, un conocimiento superior. ¿Ok? Así que, como parte del sistema Theravada, el sistema Theravada señala también que parte del sendero
del Sendero de Liberación contiene 3 pasos que son fundamentales. De nuevo, Sila, que es el más importante. Cuando hablo de Sila, estamos hablando de los preceptos, ¿ok? Los preceptos, los votos, como ustedes quieran llamarle. Los preceptos el Dana, que vamos a hablar luego, y lo que ellos le llaman Pavana. Y discúlpeme por usar estos términos técnicos, no se supone, ¿verdad?, que uno deba utilizarlos en este tipo de auditorio, porque a veces crean confusión. Pero gran parte de este trabajo orientado hacia el sendero de la iluminación requiere una conducta especial, una conducta pura, una conducta que va más allá de lo que nosotros conocemos. Requiere también una acción por parte de ese individuo que le llaman Dana, probablemente el precepto más importante, uno de los más trascendentes. Dana es dar, Dana es caridad, Dana es dar más allá de lo que nos sobra, o sea, es entrega, es dar, sí. Perdone que pregunte. ¿Esto aplica a ambas vertientes, a la Sí. Miami y a la Theravada? No, estoy en Theravada. ¿Theravada? Sí. Esto- En la del sur, sí. Sí, no, el Theravada se vuelve más, Theravada anciano. sí, el ortodoxo, los fundamentalistas, ¿verdad? El Buda primero y el Buda al final. Y el Bhavana, ellos, algunos lo traducen, algunos autores occidentales, algunos académicos que Blavatsky lo vive pateando constantemente, lo traducen como meditación, pero en realidad Bhavana significa cultivación. Las personas, ¿verdad?, que seguían el sendero en ese entonces no usaban el término meditación. Meditación creo que era dhyana, el término que se usaba para la meditación. Pero el término Bhavana es cultivación, y cultivación implica un conjunto de prácticas que conducen al sendero de liberación. Bueno, vamos a seguir, ¿verdad? Creo que me he entendido innecesariamente, pero este es un tema apasionante. Así que Sila es el segundo paramita, y creo que hemos hablado sobre los paramitas. Blavatsky habla sobre los paramitas en La Voz del Silencio. ¿Ustedes recuerdan cuántos paramitas señala Blavatsky en La Voz del Silencio? No. Los paramitas son las conductas superiores, las conductas virtuosas de aquel que recorre el sendero. Por eso es que ya se lo dedica a los pocos. 7, ¿verdad? Okay. Bueno, en el sistema tibetano son 14, para que vean qué interesante. Así que Sila es el segundo paramita y es el compromiso mente-corazón con lo integral. Su entrenamiento tiene 2 aspectos, que es la acción justa y correcta y aquello que debe ser evitado, las cosas que deben ser evitadas. Así que honrar los preceptos éticos, o Sila, se considera como un gran regalo a los demás, ya que produce una atmósfera de confianza, respeto y seguridad, debido a que el practicante budista evita dañar la vida de cualquier persona, su propiedad, su familia, sus derechos y su bienestar. Así que las instrucciones están incluidas en las escrituras budistas y en la tradición. Seguimos.
¿Cuáles son las bases del sistema ético budista? La primera es el refugio, lo que le llaman la toma del refugio. Y la toma del refugio es cuando el individuo, ¿verdad? mediante un ceremonial, mediante un gesto, toma refugio en el Buda, ¿verdad? Toma refugio en el Dharma y toma refugio en la Sangha. Así que el Buda es quien descubre el conocimiento que libera y por ende es el maestro por excelencia. El Dharma son las enseñanzas del Buda y las verdades de la misma. Y la Sangha es la comunidad de los nobles, es decir, aquellos que practican el Dharma y quienes han alcanzado el conocimiento superior y por ende guían y preservan las enseñanzas. Sin obtener la verdadera comprensión de las enseñanzas, no es posible adquirir la verdadera conducta ética. O sea, el Sila, el auténtico Sila, la conducta superior, proviene de la comprensión de las enseñanzas. El Buda enseñó que la visión correcta, la visión perfecta, era el requisito indispensable para la conducta recta. Eso me recuerda al título de un libro de Krishnamurti que se titula Solo el recto pensar. ¿Quién lo recuerda? Solo el recto pensar conduce a la paz. Hay un libro de Krishnamurti, ¿verdad?, que tiene ese título. Sí, él si quiere anótenlo, es muy interesante. Él dice, solo el recto pensar conduce a la paz. Pero el recto pensar o la paz proviene de una comprensión profunda del Dharma o de las enseñanzas. Yo me encontré que Taimi coincide también, es muy interesante. Él dice, solamente se pueden practicar los silas en su auténtico sentido cuando el nivel de percepción se ha ampliado. Si su percepción, ¿verdad?, todavía está limitada, entonces lo que hay es una imitación. Hay alguien tratando de seguir algo que otros hacen de alguna manera. Pero cuando esa percepción se amplía, entonces viene la recta conducta, el verdadero sila, es decir, la conducta virtuosa. Pregunta, ¿cuáles preceptos siguen los budistas? Los budistas siguen los 5 preceptos o las 5 virtudes morales, las cuales son la base ética para todas las escuelas budistas. Los seguidores y discípulos laicos los toman a fin de proseguir con el entrenamiento. No son mandamientos, sino un conjunto de guías o compromisos voluntarios que conducen a la felicidad, a la ausencia de preocupaciones y sobre todo crean las condiciones favorables para la meditación. Estos están supuestos a aminorar el sufrimiento y a debilitar el orgullo, la avaricia, la ira y las neurosis. El término que ellos usan es delusion, ¿verdad?, pero lo que más se parece a delusion son las neurosis. Así que el Buda las impartió a sus discípulos monjes y laicos. Cuando se toma el refugio, los preceptos que le acompañan son los siguientes. Quiero hacer una parada aquí, muy importante, y es la siguiente. En el sistema del sur, en el Theravada, los preceptos son temporales. Es decir, usted lo toma mientras está bajo entrenamiento. O sea, usted se compromete de que mientras esté bajo entrenamiento, usted sigue esos preceptos. En la escuela del norte, en el Mahayana, China, Japón, etc., los preceptos son de por vida. O sea, yo tomo los preceptos mientras, ¿verdad?, mientras tenga vida. En las escuelas tibetanas los preceptos son vida tras vida tras vida hasta que alcance, ¿verdad?,
el estado de la bodega. Qué interesante. Así que los 5 preceptos son los siguientes. El primero, o sea, y son comunes a todas las escuelas, dice: yo me comprometo mientras esté en entrenamiento a seguir el precepto de abstenerme de quitar la vida. Ese es el primero. El no matar, el ahimsa. ¿Y por qué son temporeros? El sistema es así. El sistema, por ejemplo, te enseña, entre otras cosas, a que, por ejemplo, los nenes, cuando llegan las vacaciones, algunos padres los envían a un monasterio para que ellos tomen los votos de monje durante su época de vacaciones y nada, se ocupen en eso. Cuando terminaron sus vacaciones, pues no el compromiso, terminó el entrenamiento, de nuevo para la casa y para la escuela. O sea, se puede entrar y salir, ¿verdad? Porque el sistema se lo permite. Entre otras cosas. El segundo es: yo me comprometo, mientras esté en entrenamiento, a no tomar lo que no se me ha dado. Algunos dirían: no robar. El tercero es: yo me comprometo, mientras esté en entrenamiento, a abstenerme de la mala conducta sexual. ¿Okay? Ese es el tercero, a veces el cuarto. El cuarto dice: yo me comprometo, mientras esté en entrenamiento, a abstenerme de hablar falsamente. Falsamente implica una serie de cosas. Por ejemplo, hablar duro, usar palabras, ¿verdad? Palabras dañinas, maliciosas, etcétera, etcétera. Y el quinto: yo me comprometo, mientras esté en entrenamiento, a abstenerme de la ingesta de licores, vinos y otros intoxicantes, los cuales conducen al descuido, el abandono y la negligencia. ¿Okay? Esos son los 5 preceptos comunes a todas las escuelas, y normalmente la toman los laicos, es decir, las personas que pertenecen a la comunidad, los que no han tomado votos de monje o algo por el estilo. Usualmente se toma en una ceremonia formal con miembros de la comunidad. ¿Okay? Van los padres, van los vecinos, están los de la comunidad, etcétera, etcétera. También se pueden recibir en privado. Y cada precepto conduce al desarrollo de una virtud correspondiente. Por ejemplo, abstenerse de matar produce el desarrollo de la compasión y la bondad. En este sistema, el sistema, ¿verdad?, Theravada, para quienes toman los votos monásticos, en Occidente le llaman home liber, o sea, el que abandona la casa, ¿verdad? Hay 3 preceptos adicionales. Uno de ellos es, y eso es solamente información: yo me comprometo, ¿verdad?, a abstenerme de ingerir comidas en horarios inapropiados. Es decir, las personas que están bajo ese entrenamiento después del mediodía no comen nada por entrenamiento. Si acaso beben algún jugo o agua, pero no comen absolutamente nada, o sea, cosas sólidas. El otro precepto es: yo me comprometo a abstenerme de bailar, de cantar, de tocar instrumentos musicales, asistir a espectáculos, usar joyas, cosméticos y lociones para la belleza. Miren qué interesante. Aquí veo algunas risas, ¿verdad? Pero, bueno, eso es parte de ese sistema. Y el tercero que les comentaba, dice: yo me comprometo a evitar el uso de camas altas y lujosas, así como asientos altos y lujosos. ¿Sí? Esos preceptos son modernos. Sí, eso no ha cambiado. No ha cambiado. Eso se mantiene intacto. Ellos lo recitan todos los días. Sí, pero como desde qué año más o menos para acá eso. No, eso fue en época del Buda. O sea, eso se estableció. Sí, eso se estableció con.
Pero déjeme decirle algo. Cuando se toman los votos del monje bajo el Theravada, es decir, la iglesia del Buda, los votos o preceptos en total para los hombres son 227. ¿Okay? Para las mujeres, es decir, para las monjas, son 311. La cogieron con la mujer. Así que en el sistema tibetano son más todavía. Así que, ¿verdad? Estamos hablando de los más sencillos. Estamos hablando de lo que se puede hablar en este ambiente. Por ejemplo, uno de esos que no le mencioné es no tocar dinero. Esos monjes no tocan el dinero para nada, ni cargan con dinero. Está prohibido eso desde esa época. El dinero es como veneno. ¿Cuáles son los principales valores y virtudes del sistema budista? O sea, los valores que se promueven. ¿Cuáles son, desde el punto de vista ético, los principales siglas? Bueno, en la información que encontré, son 10. Si quieren, lo pueden anotar. El número 1 de esos 10, y yo entiendo que es el más importante y lo abarca a todos, el número 1 es la generosidad, el dar. En las comunidades budistas hay una competencia intensa entre ellos, entre grupos y entre personas, por quiénes son los que más donan. Es un afán de donar increíble, donan dinero, donan comida, donan estatuas, etcétera, etcétera. Es una religión en donde hay un afán por donar, pasmoso. Es muy distinto a ¿verdad? Lo que conocemos, donde es para mí y dame a mí. Dios mío, dame, resuélveme. En este sistema, ¿verdad? Es todo lo contrario. Es un afán y una competencia pasmosa que a cualquiera se le caen los pelos, ¿verdad? El ver cómo esa gente compite por dar. El afán es de donar, es hacer caridad. Así que, nada, si quieren anótelo. El segundo, ¿verdad? Es lo que le llaman el sila, que es la conducta recta, la conducta superior. Por supuesto, ¿verdad? Filosóficamente hablando, esa conducta es interna, no es externa. No se puede describir el sila fácilmente, porque tiene que ver con actitudes que no están al alcance de la vista de la gente. Son actitudes muy sutiles. La tercera es la renunciación. ¿Okay? La renunciación, ¿verdad? Como parte de la conducta superior. Básicamente la renunciación es al ego. La renuncia es al ego. ¿Okay? A las cosas del ego. El tercero es la cultivación, el cuarto es el cultivo de la sabiduría intuitiva. ¿Okay? Estos son los poderes del yo superior. Hay un poder, hay una conducta que se llama virya. Virya es la energía. Es una energía que es muy difícil de explicar, pero el que está metido en este tipo de sendero desarrolla, por cierto tipo de práctica, un nivel de energía física y mental pasmosa. Yo siempre recuerdo a un gran maestro japonés de nombre Hakuin, que él decía en sus escritos que cuando él tenía 70 años de edad, él se sentía con mucho más energía que cuando él estaba en sus 30. Él tenía un nivel de energía física y mental tan alto, pero tan alto, que a los 70 él se sentía como de 30. El otro, ¿verdad? El número 6, hablando de sila, de conductas superiores, es lo que le llaman la paciencia. Paciencia. Pero paciencia en sánscrito es shanti. Y shanti es paz, hasta donde yo entiendo.
Así que parece, yo no sé si es un problema de traducción ¿verdad? O interpretación, pero hay unos que lo traducen como paciencia y hay otros que lo traducen como paz. Ahora, ¿qué es paciencia en el sentido superior? Paciencia no es pasividad. Y paciencia no es lo que nosotros conocemos como paciencia. Así que desde el punto de vista del mindfulness, de la atención plena, nosotros tenemos que averiguar qué es la paciencia. Porque no es en absoluto lo que nosotros conocemos como paciencia. El otro, el número 7, tiene que ver con la honestidad y la integridad. Ese es el séptimo sila. El 8 es la determinación. Es la determinación, es la voluntad, ¿verdad? El 9 es muy interesante, y ese está en la calle. Se habla mucho de él. Es lo que le llaman meta. Meta, algunos lo traducen, algunos académicos lo traducen por buena voluntad. Pero meta es el amor incondicional. Amor incondicional. Es un amor sin límites. Un amor que no conoce fronteras. Un amor que va más allá de lo humano. ¿Okay? Ese es el 9º sila. Y por último, hay un poder sumamente extraño que yo no he encontrado a nadie todavía que me haya referido el tema o que me explique ese tema. Probablemente es el poder por excelencia. En filosofía ni se habla de eso. ¿Okay? Ese poder se llama ecuanimidad. Ecuanimidad. ¿Y qué es la ecuanimidad? Ni idea tengo. Ese es uno de los poderes más altos que desarrollan los arhats, los grandes maestros. Pero ni idea tenemos, ¿verdad? Así que, mejor saliéndome de ese tema, los budistas, ¿verdad? En la mayoría de los casos, se oponen al asesinato. Volvemos al tema de la ética, ¿verdad? Ya nos salimos un poco de sila. La mayoría de los budistas, ¿verdad? Estamos hablando de los países budistas, las comunidades budistas, se oponen a la guerra. La mayoría de los budistas, como país o como comunidad, se oponen al aborto. La mayoría de las comunidades budistas y de los países se oponen al suicidio. Pero ellos se suicidaban. La mayoría, dije, la mayoría. La mayoría. Estamos hablando de individuos que por un acto, ¿verdad?, de pasividad de la comunidad entera, ellos dicen, pero van a acabar esta gente, los militares van a acabar con nuestra comunidad. Y ustedes no están haciendo nada. Entonces, ellos se pegan fuego públicamente como un acto de protesta. Estamos hablando de que no es un acto egoísta. Normalmente el suicidio que nosotros conocemos en Latinoamérica se debe a cuestiones pasionales. Ella me dejó, mi vida no tiene sentido, me voy a ahorcar. Eso no. Ellos no tienen ese problema. Los budistas se oponen, en la mayoría de los países, ¿verdad?, y de las comunidades, se oponen a la eutanasia. A la eutanasia. Y los budistas, ¿verdad?, se oponen también, en la mayoría de las comunidades, ¿verdad?, a la pena capital. Hay otras cositas que lo saqué para no crear polémica y por razones de tiempo también. Seguimos. Y estoy ya casi finalizando con la segunda parte. Pregunta: ¿son los budistas vegetarianos? Yo creo que sí. ¿Tú dices que sí? Cuando venían aquí eran vegetarianos. Pero no me movió la cabeza. ¿Qué me dicen ustedes? Hasta las 12 del día, después de las 12 del día no podían comer hasta el otro día. Pues les tengo mala noticia. Esto es bueno para la dieta. Hay algunas diferencias en este punto.
solamente las tradiciones chinas y vietnamitas se oponen al consumo de la carne. Solamente. ¿Okay? El primer precepto prohíbe, ¿verdad?, la participación en la destrucción de la vida. Sin embargo, el Buda se negó a introducir el vegetarianismo como parte de la vida monástica y estableció en el código de conducta para monjes, que se llama el Vinaya, el Buda estableció bajo cuáles condiciones se ha de consumir la carne. La mayoría de las comunidades budistas fuera de China y de la vietnamita ingieren carne. Los tibetanos no son vegetarianos. Y el Dalai Lama, por ejemplo, sigue una dieta vegetariana durante 6 meses al año. En Japón, por ejemplo, solamente quienes viven en los monasterios llevan dieta vegetariana. Y es más por razones económicas que por otra cosa. Pero en sentido general, ¿verdad? El sistema no es vegetariano. Yo sé que hay preguntas, pero bueno. ¿Cuál es la actitud de los budistas hacia el medio ambiente? Los bosques y las junglas representaban la morada ideal para los budistas de la antigüedad, ya que eran muy propicios para la práctica de la meditación. Les estaba prohibido, ¿verdad?, por el código de conducta o Vinaya, la tala de árboles. Por el contrario, la siembra de árboles es considerado como un acto meritorio. Los monasterios se construían en lugares boscosos y la siembra del árbol, que le llaman ficus religiosa, no sé cómo es que se dice, el árbol, le dicen algunos el árbol bok, que tiene las hojas en forma de corazón. Yo lo he visto, yo creo que en el viejo San Juan lo he visto. Las hojas son así como si fuese un corazón, que se da grande, muy grande, no echa frutos. Esto se considera, ¿verdad?, como algo muy auspicioso, ya que bajo este tipo de árbol el Buda alcanzó la iluminación. La escuela del norte, es decir, la Mahayana, sostiene que árboles y plantas tienen la naturaleza búdica. ¿Okay? El gran maestro coreano, conocido como Kukai, decía que árboles y plantas, junto a las rocas y todo lo demás, eran manifestaciones de la mente una del Buda Vairocana. Y el gran maestro japonés Dogen decía que la vida de la planta es la naturaleza la naturaleza búdica. ¿Ok? Ellos lo veían como algo sagrado. ¿Qué consideran, otra pregunta, los budistas sobre las relaciones humanas? El Buda concedió mucha importancia al desarrollo de la buena voluntad y la compasión para con los padres, el esposo o la esposa, los amigos y los demás seres. El budismo valora intensamente la armonía en la familia y la comunidad, por lo que mantener los 5 preceptos y mostrar una actitud generosa es considerado como la base para la creación de la armonía. Hay un texto, para los que quieren conocer en detalle, que decía el Buda sobre las relaciones y que aconsejaba a sus discípulos sobre la vida marital, la vida con los padres, la vida en comunidad, etcétera, etcétera. Hay un sutra que se llama Sigalovada Sutra, creo que así se pronuncia. Sutra es discurso. Eso es lo que quiere decir la palabra sutra. Así que en este sutra él declara cómo deben ser las relaciones con los padres
la pareja, el esposo o la esposa, los hijos y el manejo de las finanzas familiares. ¿Ok? Él entra en la parte económica. Por ejemplo, el Sutra establece que en el matrimonio, el cabeza de la familia debe tratar, ¿verdad?, a su esposa con cortesía, jamás despreciarla, serle fiel, darle la autoridad correspondiente y regalarle adornos personales, entre otros. También declara que ambos deben ser el mejor amigo del otro. El budismo considera el matrimonio como una asociación secular, literalmente hablando, y no como algo sagrado, y no se involucra con el divorcio. Así que los que quieren, ¿verdad?, conocer algo más sobre qué estableció el Buda para sus seguidores laicos, para los laicos, lo buscan así mismo en el internet. Y sobre la sexualidad, ¿qué señaló el Buda? ¿Qué decía el Buda sobre la sexualidad? Bueno, el tercero o cuarto de los quintos preceptos, o sea, dependiendo de la escuela, a veces el tercero o el cuarto, establece que el estudiante o seguidor del sistema budista deberá refrenarse de la mala conducta sexual. Esto ha sido interpretado de distintas formas, pero en esencia lo que se procura es evitar cualquier comportamiento sexual que produzca daño o sufrimiento a los demás, tales como la violación, el acoso y el adulterio, según las normas de cada país. Para los monjes y las monjas, en la mayoría de los casos, el celibato no está sujeto a interpretación. O sea, usted va a tomar ese paso, pues regla número 1 de las indispensables. Si usted está de acuerdo, entra; si no, pues no. ¿Tiene alguna objeción, verdad, al sistema budista por la orientación sexual? Y dice que sobre la homosexualidad no existe condena alguna en las distintas tradiciones sobre la misma. En la mayoría de los casos, las comunidades han mantenido una actitud neutral al respecto. Aquí lo único a tomar en cuenta es la actitud mental de la persona y si su comportamiento crea alguna desarmonía entre los hermanos de la comunidad. Seguimos. Tiene la ética, y esta es la última parte, ¿verdad?, de lo que encontramos en el medio. ¿Tiene la ética alguna relación con la economía? La ética y los chavos, ¿van juntos o van cada uno, verdad, por esto? Y los chavos pueden vivir bajo el mismo techo. Bueno. Alguna gente estaba durmiendo y se despertaron cuando hice esta pregunta, pero bueno. Es como nosotros actuemos delante de eso, cuál sea nuestra conducta. Vamos a ver lo que dice. Miren, miren lo que dice. Las enseñanzas del Buda a la comunidad laica incluían cómo vivir rectamente y cómo utilizar sus ganancias o ingresos económicos. Esto es parte del noble óctuple sendero, en lo correspondiente a la recta forma de vida. Los detalles de este consejo se encuentran en este sutra y otro sutra que se titula en ambos sutras están los consejos del Buda sobre los asuntos financieros. Estos señalan que el éxito en el trabajo se debe a las cualidades morales y espirituales del individuo. Yo dije, wow, qué interesante. Qué interesante. O sea, hay cosas que nosotros no vemos, que rompen los esquemas, ¿verdad?, con lo que nosotros estamos acostumbrados, del diploma, las relaciones, lo que sea. Pero él dice, el éxito, ¿verdad?,
de un individuo, económicamente hablando, se debe a las cualidades morales y espirituales. ¿Y qué pasa, me dirían algunos, con los malhechores, con los individuos que viven, ¿verdad?, de la delincuencia y violando las leyes, etcétera, etcétera? Pues bueno, eso tendríamos, ¿verdad?, que tratarlo aparte y verlo desde el punto de vista de karma y de encarnación. Y probablemente lo vemos con más claridad. Pero, dice, el budismo no considera como negativas las ganancias producidas de manera ética. ¿Okay? El budismo no considera como negativas las ganancias producidas de manera ética. Lo que sí condena es la avaricia y la codicia, así como el deseo de acumulación. ¿Okay? Considera que la mayor de las riquezas es una cualidad. Es una cualidad que se llama contento. La palabra más inadecuada, ¿verdad?, para expresar esa cualidad. Pero el contento es la satisfacción en la que un individuo se encuentra independientemente de sus condiciones. Pobreza o la riqueza, esa persona está contento, pero no es contento en el sentido, porque la palabra contento como que se desorienta. Es como conforme. Es como conforme. Parecería, ¿verdad?, conforme, pero es como la aceptación de lo que es. ¿Okay? No hay queja, no hay crítica, no hay una alegría, no hay un lamento, etcétera, etcétera. Así que él dice que la mayor de las riquezas es el contento, es la aceptación de las cosas tal y como son. Una satisfacción. Sí, suena extraño, ¿verdad?, como morboso. Pero oigan esto, la pobreza y el endeudamiento son las causas del sufrimiento, la inmoralidad y la ansiedad social que le quita la paz a la gente, sobre todo cuando se carece de las necesidades básicas. Para los laicos, el budismo les propone un estilo de vida intermedio entre una vida de pobreza y materialista o una vida consumista en la que se busca el constante enriquecimiento y la compra de cosas materiales. Lo que el budismo propone no es rechazar todo lo material, sino cultivar una actitud de no apego con las cosas materiales. Es decir, no dejar que las cosas u objetos lo posean a uno. Por lo tanto, el no apego aplica tanto a monjes como a seguidores laicos. No sé si eso se entiende, ¿verdad? A mí me dio mucho trabajo poner esa idea en orden. Pero lo que el budismo propone es un estado intermedio entre la pobreza y la abundancia. Y él dice, no importa, ¿verdad?, si no tienes nada como si tienes mucho. No te apegues a eso. No te apegues a eso. Afortunadamente, en la actualidad han surgido grupos e instituciones que han estado trabajando con este y otros aspectos sociales en los cuales el budismo tiene mucho que aportar. Estos grupos en general son conocidos bajo la etiqueta de budismo social comprometido y están diseminados en todos los continentes. La gente que está en la línea del budismo social comprometido están enfocados básicamente en el trabajo con las personas que están en los home care, ¿verdad?, los asilos, ¿verdad?, las personas que están en los centros hospitalarios, pero ya en condiciones críticas, próximo a la muerte, y las personas que están en las cárceles. Esas tres áreas, ¿verdad?, son los focos de trabajo de ese grupo que está diseminado en muchísimas partes, que le llaman budismo social comprometido.
las cárceles, los centros hospitalarios donde están las personas próximos a fallecer, y los asilos, los home care. ¿Okay? Ahí está la práctica. Ahí está la práctica del budista socialmente comprometido. Voy a finalizar con Olcott. Olcott, al final ya de una obra pequeña, pero muy interesante, que se titula Catecismo Budista, él reúne las 14 creencias fundamentales entre los budistas asiáticos. Todavía no había budismo de este lado. De esas 14, voy a tomar 7 nada más. Voy a tomar 7. Y Olcott dice lo siguiente: es principio general a los budistas demostrar la misma tolerancia, la misma indulgencia y amor fraternal a todos los hombres, sin distinción, y mostrar también una bondad inmutable hacia los animales. Miren qué interesante. La primera y probablemente la mayor de las prácticas es mostrar tolerancia, indulgencia y amor fraternal a la humanidad, ¿okay? Sin distinción, y mostrar una bondad inmutable hacia los animales. Qué interesante. Y cuando decimos animales, están las cucarachas, ¿verdad? Y están las iguanas y todo lo demás. Sí. Sakyamuni enseñaba que la ignorancia produce el deseo. El deseo no satisfecho es la causa del renacimiento, y el renacimiento es la causa del sufrimiento. Para desembarazarse del sufrimiento es necesario liberarse del renacimiento, y para liberarse del renacimiento hay que extinguir el deseo, y para extinguir el deseo hay que destruir la ignorancia. Yo no sé de lo que él estaba hablando, pero bueno, esto hay que trascender la personalidad. Sí, la ignorancia. Bueno, qué interesante. Dice, la ignorancia, o la personalidad, ¿verdad? Según Lourdes, engendra la creencia de que el renacimiento es una cosa necesaria. Cuando la ignorancia es destruida, se reconoce la degradación que supone cada uno de tales renacimientos, considerados como un fin en sí mismo. Así como se reconoce la suprema necesidad de adoptar un género de vida por el cual pueda ser abolida la necesidad de tales repetidos renacimientos. La ignorancia también engendra la idea ilusoria e ilógica de que solo haya una existencia para el hombre, de que la vida es una, y de que si no es ahora, nunca, ¿verdad? Y esa es otra ilusión, de que esta vida única vaya seguida por estados inmutables de placer o tormento. Él está señalando, ¿verdad?, un sistema religioso que decentemente él no lo menciona, pero él le llama ilógico e ilusorio. ¿Okay? Número 4 de los 7 que le mencioné. La disipación de toda esa ignorancia puede alcanzarse por la práctica perseverante. Miren qué interesante. Él señala 2 prácticas, Olcott. Dice, la disipación de esta ignorancia puede alcanzarse por la práctica perseverante del altruismo. Subrayo, ¿no? Del altruismo, que todo lo abarque en la conducta. Por el desarrollo de la inteligencia, por la sabiduría en el pensamiento y por la destrucción de los deseos, de los placeres personales inferiores. ¿Okay? Estoy finalizando. Dice Olcott que el budismo en sentido general se puede
reducir en 3 líneas. Es cesar, o sea, de dejar. Cesar de hacer el mal. Conseguir la virtud. Sí, la plata. Miren todo el sistema ahorita. Ahí está resumido por otro. Creo que el Buda también. Ahí está. Qué sencillo, ¿eh? Lo puso fácil. Dice en el penúltimo punto que el universo está sujeto a una causación natural, o sea, causas naturales, conocidas por el nombre de karma. Los méritos y deméritos de un ser en pasadas existencias determinan su condición presente. Cada hombre, por consiguiente, ha preparado las causas de los efectos que ahora experimenta. Y finalmente, ¿verdad?, para cerrar, el Buda repudia la credulidad supersticiosa. Gautama, el Buda, enseñó que era deber de todo padre que educasen a sus hijos en ciencia y literatura. También enseñó que nadie debe creer lo que diga ningún sabio, lo que esté escrito en algún libro o lo que afirme la tradición, a menos que esté de acuerdo con la razón, con la lógica, con el sentido común. Así que aquí concluyo, ¿verdad?, esta parte. Y no sé si hay alguna pregunta, algún comentario, alguna sugerencia, ¿sí? En ninguna parte de ahí esto menciona el karma. Perdón. Dígame, ¿no? Que en ninguna parte del escrito menciona el karma. Yo creo que sí contiene el karma como tal. O sea, la conducta virtuosa, en esencia, se puede señalar como algo que tiene causas y efectos. Pues los actos que haga todo el mundo, el karma lo tiene a uno amarrado. Que el karma lo tiene uno amarrado. En cierta manera, porque el karma es parte de toda la situación. Déjeme repetirle lo penúltimo que leí. Dice Orco, el universo está sujeto a causas naturales conocidas por el nombre de karma. Los méritos o deméritos, o sea, la abundancia, la pobreza, el bien o el mal, de un ser en pasadas existencias determinan su condición presente. Y cada hombre, por consiguiente, ha preparado las causas de los efectos que ahora experimentan. Por eso que tenga dinero y que tenga condiciones parte de su karma. Sí, en algún momento creó, ¿verdad?, las causas para ese tipo de condición, causas que son temporales. En algún momento, todo efecto desaparece, bueno o malo, termina. Otra pregunta más. ¿Uno puede matar por compasión? Aparentemente, ¿verdad? Aparentemente. Hay personas que lo han hecho por compasión, pero los efectos son los mismos. Es inevitable.
los efectos son inevitables. Hay una parte, o sea, lo traigo a colación porque otras cosas que yo he leído y además, ¿no? Sí. Hay una parte que el Dalai Lama Ajá. está con un 22 matando gavilanes. Porque los gavilanes se comen las palomas y sufren mucho. Parece lógico, pero sí, hay una lógica superior a eso, ¿verdad? Hay una lógica superior. Y yo que he estado en estos líos también, he visto que hay muchos problemas, pero que están, que eso es un lío. En la naturaleza hay un equilibrio, ¿ves? Por algún motivo el gato se come al ratón y el ratón se come quién sabe qué. Pero la naturaleza Para evitar el se sufrimiento de recicla. las palomas, pues habría que matar a los gavilanes. Pero hay una inteligencia, parece que ahí no, la idea, ¿verdad?, de cómo los ciclos funcionan no está muy clara. ¿Te voy a decir algo? Eso es una foto. Está el Dalai matando. Dile que no escucha. Que si, él pregunta que si es una foto. Sí, en una revista aparece él con un 22 cazando gavilanes, porque los gavilanes destrozan las palomas y las hace sufrir. Y entonces aparece, yo lo tenía, Pero lo él tenía. hace sufrir a los gavilanes porque también los destroza a ellos. Por eso que lo hacía por compasión, lo mataba por compasión, ¿no? Por la compasión a las palomas, pues había que liquidarlas. Pero no Yo que he tenía estado en compasión problemas por de los estos, me mandan a tirar y a matar. ¿Qué hago? Pero bien, es complicado. Lo que cuando uno no tiene mucho conocimiento va fácil. Pero cuando tienes un poquito de luz, te buscas tremendo lío en el sentido de que estás en el dilema, ¿no? ¿Por qué lado me voy? ¿No? Toda acción tiene sus consecuencias. Por eso, Tiene que su como efecto. tiene, por eso que cuando uno tiene un poquito de lucidez, ahí es donde viene el problema. Ahora, cuando usted no tiene, ¿qué es lo que hay que hacer? Y eso me pasó a mí, ¿no? Y viene uno, ¿qué? Y me salvó en el sentido de que no lo tuve que hacer yo, lo hizo otro. Recuerden que, ¿verdad?, el Buda señala Apareció el presentado y la le liberó del problema. conducta superior, ¿verdad?, o el sila, la conducta virtuosa, depende en gran medida de la comprensión que se tenga de las enseñanzas. Taimi decía, ¿verdad?, de la percepción, no hablaba de comprensión, sino de la percepción que se tenía de la realidad. Es decir, mientras más claro tenía el individuo la forma en que percibía el mundo. Por eso digo, la lucidez cuando tienes, es ahí donde se le complica a uno la vida, porque ¿qué? Porque estás acorralado prácticamente entre yo, la personalidad y la parte espiritual, ambas están en disputa y entonces uno ha leído y esas cosas y dice, "Pucha". Pero cuando no tienes idea, lo haces y te hundiste. Bueno, Orco dice que la ignorancia es el gran problema. Tu problema Lourdes es le llama la personalidad. Así que tremenda tarea. por eso cuando no tienes La naturaleza busca su equilibrio, ¿verdad? Sí. Y entonces, una forma de establecer el equilibrio en la naturaleza, en los reinos inferiores, es de esa manera. Porque si a lo mejor no se, los gavilanes no se comieran a las palomas, pues entonces habría una sobrepoblación de palomas, Sí. y entonces eso causaría otro problema, ¿eh? Sí. O sea, que en la naturaleza todo está en armonía. Hay inteligencia Hay en la naturaleza. Bueno, sí, imagínate. Quería saber, ¿tú consideras que la práctica de estos preceptos, en la medida que uno los pueda llevar a cabo, te provee como una protección espiritual a consecuencia de en tu vida diaria? Sí, él decía, déjenme buscarlo, es interesante. Él decía que eso me llamó bastante la atención. Por un lado, él decía que el llevar los preceptos producen felicidad. Y es interesante. Dice que produce felicidad.
eso me llamó la atención porque no lo había visto desde ese punto de vista. Pero lo más interesante es que dice que al asumir los preceptos como tal, es el mejor regalo que uno le hace a la comunidad, ¿verdad? Porque se crea una atmósfera de confianza, ya que la persona es incapaz de hacerle daño a los demás, de violentar sus derechos, violentar sus propiedades, etcétera, etcétera. O sea, parecería que más de lo que uno recibe, el llevar los preceptos le genera una atmósfera de paz y de armonía a las personas con las que este individuo se rodea, de una manera muy especial, porque no hay temor, no hay acciones de violencia, no hay daño, etcétera, etcétera. Ellos le llaman el gran regalo, el mahadana, que llaman. Mahadana, o sea, el asumir los preceptos es el mayor regalo que uno le puede hacer a los demás. ¿No hay más preguntas? Bueno, muchísimas gracias por su paciencia y feliz domingo.